Bueno, hemos llegado a la lección 8 de Marcos, del Evangelio de Marcos, que se titula Jesús designó 12 apóstoles. Hoy vamos a hablar también de esos 12 apóstoles. Y es el capítulo 3 de Marcos, versículos del 1 al 19, que voy a pasar a leerles y quisiera que todos juntos otra vez sigamos con nuestros ojos, porque la palabra de nuestro Dios dice: en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, no le quitaron la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenó terminantemente que no dijera quién era él. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar, ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre estos versículos, cuyo versículo central es el Marcos 3:14, donde dice: designó a 12, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Gloria a Dios. Bueno, hoy, como la vez pasada, habíamos estudiado acerca de cómo entonces Jesús había enseñado a los fariseos, que eran tercos, eran siempre rebeldes, no querían escuchar el mensaje de Jesús, siempre evitaban. Entonces Jesús dijo que vinos nuevos en odres nuevos, para que realmente uno tenía que verlo con una nueva perspectiva, no la equivocada antigua, sino para que la gente comprendiera más acerca de este mensaje que Jesús traía al mundo, esta buena nueva de salvación. A pesar de esta intención de Jesús, los fariseos todavía tercamente, ellos no querían abandonar su postura. Al contrario, querían tramar y buscar la manera de seguir rechazando las enseñanzas de Jesús y tratando de ver cómo podrían atrapar y hasta matar a Jesús. Entonces, este es un poco del aire donde Jesús enfrenta en el principio de su ministerio a encontrarse con gente que está constantemente
Hay un grupo de religiosos, hay un grupo de líderes religiosos que le está constantemente oponiéndose. Y como ustedes podrán ver, cuando realmente uno quiere hacer la obra del bien de Dios, la verdadera obra del Evangelio de Cristo, siempre el enemigo va a utilizar a otros para poder poner barreras, para criticarlo, para impedir y para poder estorbar ese ministerio de Dios. Y eso es tan normal porque es algo verdadero que está predicando. Si Jesús también fue obstruido por esta obra del enemigo, pero fue Jesús quien venció a estas obras del enemigo, del diablo y de los demonios, entonces podemos saber de entrada de que realmente la obra de Dios verdadera siempre va a encontrar resistencia del enemigo. Eso es así, desde ya. Así que no debemos decepcionarnos, no debemos dejar caer las toallas, sino está aquí nuestro Dios, Jesús con nosotros, tenemos que saber luchar, y la manera de luchar es no uno mismo, sino a través del poder de nuestro Dios Jesús que está con nosotros. Pero hoy entonces Jesús comienza, en su comienzo de su ministerio, hoy se centra en designación de estos discípulos que llaman apóstoles. Pero fíjense en la historia, en este versículo que acabamos de leer, no va directamente a narrar sobre los 12 apóstoles que Jesús nombra, sino antepone a este hecho del nombramiento de apóstoles sucesos que están relacionados con este nombramiento. Así a simple vista no parece que está relacionado, pero si el autor puso de esta manera es porque hay una relación. No son historias aisladas, sino todo tiene su razón, es el porqué. Entonces vamos a ver cuál es estos sucesos que está narrando, y es la parte número 1 de la lección de hoy, que se subtitula Jesús sanó un hombre que tenía una mano pero paralizada, dice. Un hombre que tenía una mano paralizada. Bueno, vamos a la pregunta número 1 y le voy a pedir en el orden que siempre lo tengo aquí, no sé por qué siempre está en primer lugar Aileen de Buenos Aires en mi pantalla. Adelante, Aileen, por favor. Cuando Jesús entró en la sinagoga, ¿quién estaba allí? ¿Cuáles dificultades tuvo este hombre de una mano paralizada? En otra ocasión entró en la sinagoga y había gente que tenía... Amén. Entonces Jesús entró, dice aquí, a una sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Bueno, vamos a empezar un poco a analizar este versículo. Si ustedes ven en el primer punto aquí, dice que había en la sinagoga un hombre con una mano paralizada, con una sola mano paralizada. Pero si nosotros referimos este mismo suceso en otro evangelio de Lucas, por ejemplo, que narra el mismo suceso, pero leemos en Lucas que nos da más pistas acerca de este suceso. Porque dice primeramente en Lucas 6:6 que esto sucedió en un sábado, es decir, en un día de descanso, lo cual aquí no está, Marcos no lo menciona, pero Lucas dice que fue un sábado, un día de descanso, que entonces Jesús entró en la sinagoga y comenzó a ¿qué hacer? A enseñar. Y fue en el momento cuando estaba enseñando, la intención de Jesús de entrar a la sinagoga era de enseñar la palabra de Dios. Y que justamente allí había un hombre que tenía una mano derecha paralizada. Primero tenemos que entender qué es esto de la sinagoga. Ustedes saben muy bien que en Israel el único lugar de adoración que tenían los judíos para Dios y donde Dios le ha permitido era en el templo de Jerusalén. En un principio, los israelitas construyeron en Jerusalén un templo. Y habíamos visto un poco la historia de ese templo, que en realidad el templo fue hecho si nosotros habíamos estudiado en Éxodo, el templo al principio había sido establecido en el desierto cuando salieron de Egipto, y ese templo era móvil, era un templo portátil, digamos. Era un templo hecho de carpa, con todas las cualidades, con todas las especificaciones que Dios le había dado, pero era un templo móvil en definitiva. Pero cuando se establecieron en la tierra prometida de Canaán,
Entonces ahí Dios permitió a través del rey Salomón a construir un templo de piedra y de oro, pero realmente hecho con los mejores mármoles. Y ese fue el lugar donde únicamente Dios había permitido a adorar y a ofrendar sacrificios a Dios. Pero resulta que a pesar de ello, los israelitas seguían buscando a ídolos y no a obedecer a la palabra de Dios, hasta que Dios, después de esperar tantos cientos de años, hasta miles de años, Dios lo que ha hecho es permitir que los babilonios los atacaran y que los enviaran a tomar prisioneros a Babilonia. Entonces, ellos cuando estaban en Babilonia, recuerden que en Babilonia no estaba el templo, en ese momento el templo de Jerusalén ya estaba siendo quemado, saqueado y destruido, estaba totalmente en ruinas. Entonces, un poco la pregunta de los israelitas era, ¿qué pasó con Israel, un pueblo de Dios, elegido por Dios? ¿Y dónde está? Porque ellos confiaban como Dios es todopoderoso. Siempre Dios estaba con ellos, los protegían. Por lo tanto, si el templo estaba con ellos, confiaban de que si el templo estaba Dios allí, ellos nunca podrían ser atacados por los enemigos. Pero al desobedecer la palabra de Dios, Dios los ha abandonado, Dios abandonó ese templo. Entonces, en ese momento, cuando Dios los abandona, es derrotado por los enemigos. Es decir, cuando hay una desobediencia a Dios, Dios no acompaña y no protege. Entonces, si Dios abandona al que desobedece, entonces no hay más remedio que ser atacado por el enemigo. Entonces, esto es un poco la moraleja espiritual que Dios quiere enseñar al pueblo de Israel. Entonces, cuando los israelitas estaban en Babilonia, no tenían dónde adorar, entonces empiezan a construir lugares de reunión que se llaman sinagogas. Esta cultura, esta modalidad de sinagoga nació en el cautiverio de Babilonia, donde no tenían el templo donde adorar, entonces cada uno adoraban en distintos lugares de reuniones que estaban dispersos a lo largo de Babilonia. Y cuando ellos regresan de Babilonia, reconstruyen el templo, primeramente. Primeramente es reconstruido por el líder que los trajo, que es Zerubabel, y luego cuando empezaron a venir más gentes de Babilonia a regresar a Israel, empezaron a construir también el templo mejor construido, y en ese momento el que hizo esa intención fue el rey Herodes para poder ganar la fama y el apoyo del pueblo de Israel. Y en la época cuando estaba Jesús, estaba ese templo de Herodes, que era un templo magnífico, un templo grandísimo como una cancha de un estadio de fútbol, por ejemplo, así de esta envergadura tenía. Era pomposo y lujoso y era grande. Entonces, a pesar de ese templo que tenía en Jerusalén, que todos los judíos 3 veces por año tenían que venir, al menos 3 veces por año, a ofrendar sus sacrificios a Dios en ese templo de Jerusalén, también en cada una de las regiones donde cada uno habitaba, ya habían traído esa cultura o esa modalidad de tener una sinagoga como una reunión donde se ponen a estudiar la palabra, donde se ponían a orar para no venir hasta Jerusalén. Y por lo tanto, en la época de Jesús estaba el templo de Jerusalén de Herodes y también estaban las sinagogas en distintos lugares de las principales ciudades y donde había mucha población. Porque cuando había más de 100 hombres, varones judíos, podían construir una sinagoga. Entonces, donde había una población superior a 100 hombres y contabilizaba solamente hombres, en ese lugar se podía construir una sinagoga. Entonces, un poco con esta modalidad de sinagoga, quiero mostrarles cómo era esto. Ustedes podrán ver esto, es un modelo, una maqueta de lo que habría sido en la época de Jesús el templo de Herodes. Es un templo tan grande e impresionante, imponente como esto, que fue totalmente destruido en el año 70 después de Cristo, cuando con el revuelto de los israelitas contra los romanos empezaron a atacar y a destruir, masacrar a todos los judíos en Jerusalén y en Israel,
y junto con, en ese masacre, este templo de Herodes quedó totalmente destruido, quedando solamente un poco de la pared posterior de aquí atrás, que es lo que hoy llamamos el Muro de los Lamentos. Pero en la época de Jesús, este templo que todavía estaba finalizando de construir, porque no estaba completamente construyendo, estaba todavía finalizando la construcción, también estaba en distintos lugares de reunión llamados sinagogas. Y esto que ustedes ven aquí es la sinagoga de Capernaum, el lugar donde estamos nosotros viendo, y lo que quedó, gracias a Dios, todavía resto del lugar de reunión de los judíos de Galilea, y este lugar es donde Jesús entró hoy día, y ahí está sanando y restaurando la mano de esta persona. Entonces, este es el lugar donde ha ocurrido ese suceso que hoy vamos a leer. Entonces, estamos viendo un poco el trasfondo de cómo fue un sábado, entró en esta sinagoga Jesucristo y comenzó a enseñar. Fíjense lo que Jesús hace cuando entra a la sinagoga es enseñar la palabra de Dios. Y había allí un hombre que también había venido a la sinagoga a reunirse, a orar y a escuchar la palabra de Dios, pero tenía una mano, acá dice la mano derecha paralizada, lo cual la palabra de hoy de Marcos no lo aclara, solamente dice que tenía la mano paralizada, pero en Lucas está diciendo que esa mano paralizada fue la mano derecha, la que estaba paralizada. Y después cuando, según los registros históricos, además de estos evangelios, parece que este suceso de Jesús fue importante que también registra acerca de este hombre, y según los registros históricos de este hombre, habla de que era un masón. ¿Qué era un masón? Eran hombres en la antigüedad que hacía construcciones. Masón es aquel que talla piedras, es un tallador de piedras. Y lo que hacían en la antigüedad un masón era tallar piedras en forma de cubo o cuadrado, cubo, para poder utilizar como elemento de construcción, como una piedra de construcción, de mármoles o de este tipo de piedras que en ese momento se utilizaba para construcción de edificios grandes. Esto nos da una pista. Si como era un hombre, dice, era un hombre masón, como era masón y tenía la mano derecha paralizada, si el hombre hubiera tenido la mano derecha paralizada desde el nacimiento, no hubiera podido ser masón. ¿Está de acuerdo? Por lo tanto, lo cual significa que algo en su vida ocurrió para hacerlo inválido de la mano derecha. Podría haber sido un accidente, una caída, un derrame cerebral, no sé. Algo le pasó a este hombre para quedar inválido de la mano derecha, y esa mano quedó inútil, inservible, inválido. Por lo tanto, a partir de ese momento su vida pasó a ser una vida limitada, una vida negativa, frustrada, afligida y sin esperanzas. Hace unos años había yo visto un documental en el cual había ocurrido estos automóviles, había un automóvil de marca que empieza con B larga, un automóvil alemán, y que tenía unos ciertos problemas. De repente empieza a arrancar por sí sola, por una falla mecánica de la computadora del vehículo, empieza a arrancar solo y empieza a acelerar solo sin poder controlar. Entonces, estos tipos de accidentes ocurrieron en distintas partes del mundo. El documental hablaba acerca de una señorita de 22 años aproximadamente, si mal no recuerdo, que de repente estaba cruzando la calle cuando este vehículo de repente embistió a esta jovencita, y el conductor no pudo hacer nada porque no pudo parar este vehículo. Cuando el vehículo queda en ese estado, dice que empieza a embalar y no lo puede parar. Y hasta que después esta señorita lamentablemente quedó internada y lamentablemente tuvieron que amputarle las dos piernas. Y realmente para ella fue
algo tremendo, porque era una jovencita que estudiaba en la facultad, tenía un gran futuro, sueños, y todo ese futuro, su vida, quedó trunca de alguna manera a través de ese accidente donde le amputaron las dos piernas. Creo que ese suceso un poco me viene a la memoria para poder comparar con este hecho de esta persona que tenía la mano seca. Su vida era limitada. Lo mismo hubiera pasado a esta persona. Antes los masones eran hombres que realmente tenía su trabajo estable, ganaba bien, su vida establecida. Pero a partir de ese momento, quedar inhabilitado de su mano derecha, que es la mano la más utilizada, su vida quedó truncada, desgraciada, limitada, con un pensamiento negativo. Tal vez habría pensado de suicidarse también. Esta jovencita también se había pensado suicidarse varias veces, porque no había esperanzas en su vida, no era lo que ella esperaba. Frustrada quedó, muy afligida, por cierto, sin esperanzas. Entonces, esto era un poco la situación de un pobre hombre que se encontraba en esa sinagoga, de alguna manera buscando la ayuda de Dios, que un hombre que necesitaba siempre la asistencia de otros para desenvolver su vida. Este era el caso de este hombre, y justamente ese hombre estaba en esa sinagoga cuando Jesús comenzó a enseñar el evangelio del reino de Dios. Esto es un poco lo que narra este hecho y cómo comienza. Bueno, vamos a ver un poquito a la pregunta número 2 que sigue. Le voy a pedir a la hermana Laurita. Hermana Laura, por favor. Dice, ¿quiénes estaban en la sinagoga? Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Sí. Amén. Amén. Bueno, aparte de Jesús en la sinagoga y este hombre de mano paralizada, ¿quiénes más estaban en esa sinagoga entonces? ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Los discípulos. Todavía no los discípulos. Aquí dice, estaban Los fariseos. los fariseos, exactamente, así Amén, es. amén. Amén. Entonces ustedes se darán cuenta que también los fariseos estaban en la sinagoga donde estaba Jesús. Y vamos a ver, aquí como dicen, estaban los fariseos. Un poco vamos a ver quiénes eran estos grupos llamados fariseos. Los fariseos eran uno de los grupos religiosos que estaban en la época de Jesús, porque en la época de Jesús habían diferentes facciones o grupos religiosos. Hemos oído nombrar mucho de los fariseos, también estaban los saduceos, también estaban los esenios, y llamados también los celotes y herodianos. Los fariseos eran hombres muy religiosos, también se llaman separatistas, que como dicen los fariseos, eran separatistas. ¿Por qué separatistas? Porque eran religiosos judíos muy ortodoxos que intentaban volver a las escrituras de la palabra de Dios y separarse del mal. Esa era la intención de ellos. Los saduceos eran grupos religiosos que, si bien creían en la palabra de Dios, pero no la creían tal cual como decía las escrituras, porque había partes donde ellos no querían aceptar. Por ejemplo, cuando hablan de ángeles y cuando hablan de ángeles o de la muerte y la vida después de la muerte, en fin, la resurrección. En todas estas cosas, los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Por lo tanto, eran hombres que solamente se abocaban a vivir la vida actual. Eran hombres, si bien creían en Dios, eran mucho más materialistas, digamos, y eran hombres que no eran tan espirituales. Les decía que ahí están los saduceos, que son hombres más bien materialistas. Si bien eran religiosos, creían en Dios, pero no creían en ese mundo espiritual después de la muerte. Por lo tanto, no creían ni en los ángeles, ni en el mundo espiritual, ni siquiera en la resurrección.
Después había un grupo de esenios, estas gentes eran realmente también muy ortodoxos, eran muy estudiosos de la palabra de Dios, pero eran gentes no muy activos. Sí, eran muy parecidos a los fariseos, pero si bien los fariseos eran hombres activos, eran hombres ortodoxos, pero eran activos y en ejecutar la palabra de Dios, pero los esenios eran más gentes que se escondían, hacían su vida espiritual religiosa a escondidas, no se daba a conocer a los demás. Inclusive esta gente se entraban en las cuevas, vivían escondidos en las cuevas y eran como especie de monjes judíos. Y uno de los descubrimientos más importantes de la palabra de Dios, que son las copias del Mar Muerto, eran justamente, habían encontrado esas escrituras, las más recientes, en la cueva cerca del Mar Muerto, y eran porque esas cuevas se estiman que eran utilizadas por estos esenios, donde conservaban la palabra de Dios, estudiaban, pero no ponían en acción, todo quedaban por adentro, creer y solamente corregir su interior, purificación de su interior, pero nada más. No afectaba, no tenía influencia sobre la vida de los demás. Y después estaban los celotes. Los celotes eran hombres como emancipadores, eran grupos guerrilleros que querían liberarse del dominio de los romanos. Y estos son celotes. Ustedes conocerán cuando estaban por crucificar a Jesús y las gentes querían que lo liberaran a un hombre llamado Barrabás. Y este Barrabás era uno de los celotes. Eran hombres rebeldes subversivos contra el gobierno de Roma, o eran los emancipadores. Por lo tanto, eran celotes. Y después van a ver ustedes que uno de los discípulos de Jesús también era uno de los celotes. Era así, Simón el celote. Después estaban otro grupo llamado herodianos. Herodianos, más que un grupo religioso, eran un grupo sociopolíticos. Eran generalmente de la familia de Herodes, que tenían, eran una sociedad, o era un grupo aristocrático, adinerado, con poder político, pero tenían cierta influencia, tenían apoyo a Herodes. Por eso los herodianos eran familiares de Herodes, que apoyaban a Herodes en ese momento, el Antifas. Herodes Antifas era uno de los, Herodes tenía muchos hermanos. El Antifas era uno de los hermanos que gobernaba la zona de Galilea, al norte. Y justamente los herodianos son los que apoyaban a este Herodes Antifas. Como les decía, los fariseos eran unos fariseos separatistas, que eran unos judíos ortodoxos, que intentaban volver a las escrituras, querían vivir de acuerdo a la palabra de Dios y querer separarse del mal, es decir, querer aislarse del mal, que es el del pecado. Pero paradójicamente, hoy ustedes se darán cuenta, esta gente, los fariseos, en realidad están haciendo el mal contra Dios, perdón por el error. Paradójicamente, en vez de hacer el bien y hacer la voluntad de Dios, ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad están haciendo el mal contra Dios. Ustedes van a ver por qué dice que esto es mal lo que está haciendo, y Jesús está hablando de ello. Vamos a la pregunta número 2 siguiente. Le voy a pedir a la hermana Lucero, por favor. ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué ellos querían buscar un motivo para acusar a Jesús? Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Bueno, fíjense, estaban los judíos, los fariseos allí, pero no quitaban la vista de Jesús, no porque creían en Jesús, sino para ver si Jesús sanaba al enfermo en ese día sábado, porque si sanaba al enfermo el sábado, estaba quebrantando la ley. Porque según Lucas 6:7, estaban los fariseos, no solamente los fariseos, dice aquí, también estaban los maestros de la ley. Ustedes saben que los maestros de la ley eran llamados también escribas. ¿Por qué escribas? Porque eran los que se encargaban de copiar las palabras de Dios, los rollos de la palabra de Dios. No cualquiera podía
copiar la palabra de Dios, sino solamente los escribas. Los escribas que sabían leer y entender, para poder copiar la palabra de Dios, tenían que hacer también entender esa escritura para ser copiada fielmente. Y ese momento, por eso esta gente se convirtieron también maestros de la ley, porque tenían que estudiar la ley. Los fariseos buscaban, entonces, querían buscar a través de esta oportunidad un pretexto o una evidencia para poder acusar y por ende matar a Jesús. O sea, las intenciones de los fariseos era tratar de buscar una evidencia y un pretexto para poder acusar y matar a Jesús. Fíjense, estos fariseos que tenían que ser unos líderes religiosos, en vez de salvar vidas, sanar, ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando de matar vida. Por lo tanto, no está cumpliendo su rol que debía cumplir. Entonces lo que querían ellos hacer era, quería ver si Jesús sanaba enfermos en día de sábado, que era un día de descanso, lo cual estaba prohibido por la ley. Entonces esta intención de mirar la obra de Jesús no era para halagar a Dios, para ver la gloria de Dios y para glorificar a Dios, sino la intención era malvada, porque quería oponerse en contra de la voluntad de Dios. Entonces aquí tenemos que ver, están los líderes religiosos que están totalmente tergiversando, distorsionando la función que ellos debían cumplir como líderes religiosos realmente. Sus objetivos no era de salvar y sanar vidas o sanar al enfermo, sino utilizar y aprovecharse de él para el beneficio de sus intereses. O sea, si uno siendo siervo de Dios no tiene ese corazón, esa sana intención de salvar y sanar vidas, sino aprovecharse de esa vida para poder beneficiarse o buscar sus intereses, eso no sería realmente un verdadero siervo de Dios. Estamos viendo cómo debe ser el verdadero siervo de Dios. En realidad, esto es como no debe ser un verdadero siervo de Dios. Justamente todos los maestros de la ley, los fariseos que estaban allí, sus obras eran justamente lo contrario a la voluntad de Dios. Bueno, estaban allí haciendo justamente, tramando, tenderle entonces esta trampa a Jesús para poder atraparlo y condenarlo. A ver, la pregunta número 3, hermano Aldo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le dijo Jesús al hombre que tenía la mano paralizada? Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Bueno, fíjense lo que hizo Jesús. Este hombre, aparentemente, con su mano paralizada, inválido, donde toda la gente lo miraba, lo acosaba, como que es un hombre maldicho por su pecado, en fin, la gente lo señalaba con sus dedos. Entonces, no le permitía a este hombre estar siempre enfrente de todos. Pero justamente Jesús lo llama a este hombre y lo pone de pie frente a todos para mostrar a través de él la gloria de Dios y no para aprovecharse de él para cumplir objetivos personales, sino Dios, Jesús, pone él a los ojos de todos para glorificar cómo Dios, la obra que Dios va a realizar a través de él, de esta manera para mostrarle a todo el mundo la gloria de Dios. Aquí podemos ver cómo Jesús, la función, el cumplimiento de Jesús, su vida, estaba abocado a glorificar a Dios. Es decir, nosotros también deberíamos estar en todo momento pensando a ver de qué manera podemos glorificar a Dios, qué debo hacer para que Dios se glorifique y no que yo me glorifique. No importa si que yo mengüe, pero Dios tiene que ser exaltado, es decir, buscar que Dios sea el glorificado y no uno. Jesús en su ministerio mostró y fue un ejemplo claro de que siempre él trató de glorificar a Dios en todo lo que él hacía. Jesús no se quería llevar él la gloria, sino quería glorificar al Padre, a Dios, para ser un ejemplo de cómo debe ser la vida de un discípulo de Jesús, glorificar a Dios. Y aquí Jesús ordenó al hombre a ponerse de pie frente a todos, para que todos los ojos puedan ver la obra de Dios. Jesús no quiso ocultar su obra.
porque es la obra del bien de Dios. Los fariseos y los maestros de la ley estaban acechando a escondidas, mirando, ocultando sus negras intenciones. Pero como las intenciones de Jesús no eran negras, sino eran unas buenas intenciones, no tenían nada que ocultar, sino mostrar a todos. Entonces, por ese motivo Jesús sacó al hombre que tenía la mano paralizada en la vista de todos. ¿Y qué hizo? A ver, la pregunta número 3, siguiente. Pastor Rafael, por favor. ¿Qué Jesús les quiso enseñar? Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Bueno, así entonces Jesús le quiso enseñar, luego, cuando puso a esa persona frente a los demás, pero especialmente Jesús quiso que los maestros de la ley y los fariseos miraran. ¿Por qué? Porque está por enseñar qué se debe hacer un sábado, cuál fue la verdadera intención del sábado. No solamente quedarse con los brazos cruzados, sino ese día era un día de bendición donde había que hacer el bien, no el mal. Es decir, era un día en el cual debía salvar una vida y no matar. Jesús sabía cuál era la intención de los fariseos. No era de salvar vida, era sino de matar la vida de Jesús. Por lo tanto, Jesús le está diciendo esto, que para ellos realmente les tocó su corazón. El sábado es un día de salvación que Jesús quería enseñar por esto. Tenía que utilizar el sábado para sanidades, para restauraciones y para poder festejar el gozo en Jesús. Por lo tanto, el día de descanso, el verdadero descanso, habíamos aprendido en clases anteriores, Jesús es el Señor del sábado, cuando aprendimos en Marcos 2:28, y el verdadero significado del sábado no es simplemente estar cruzado de brazos, sino es el día de acción de gracia y de hacer las obras a través de Jesucristo, para que Jesucristo sea glorificado y que Jesucristo sea el que obre en mí plenamente ese día de descanso. Y el verdadero descanso del ser humano se obtendrá a través de Jesucristo, a través de su perdón de pecados, a través de su restauración de su vida y la felicidad. Y todo esto se obtiene a través de Jesucristo, que eso es lo que es el símbolo del sábado espiritualmente hablando. Entonces, todavía los judíos malinterpretaban qué era el día de descanso, el sábado. Y Jesús le está poniendo de evidencia claramente cuál es la función que debe cumplir el día del sábado Jesucristo. Es de salvar vida, es de restaurar vida, es de traer sanidad y restauración en la vida de uno. Liberarlo del pecado, liberarlo de demonios. Eso es la intención del sábado. Por lo tanto, si nosotros cumplimos esto todos los días a través de Jesucristo, para nosotros todos los días es un sábado, como dijo Pablo. Bueno, a la pregunta número 3 siguiente le voy a pedir, a ver, ¿está Samuelito allí? Sí, pastor, aquí está Samuel. A ver, adelante, Samuel. ¿Por qué ellos se quedaron callados? Pero ellos permanecieron callados. Bueno, si ustedes se fijan en el versículo, a la segunda parte del versículo 4, dice la Biblia que estos fariseos y los maestros de la ley se quedaron callados sin poder decir nada frente a estas palabras y aseveraciones de Jesucristo. Entonces, ¿cuál será la causa por qué ellos quedaron mudos? Ellos permanecieron callados porque sabían que Jesús tenía razón, que esa es la verdadera intención, y ellos sabían que están, en lugar de querer salvar, hacer el bien, estaban haciendo el mal, siendo un líder religioso, y ellos querían liberarse, separarse del mal. En fin, ellos estaban paradójicamente haciendo el mal, y además, en vez de salvar vidas, ellos estaban tratando de o tramando para poder matar vidas. Además, ellos permanecieron callados porque no sabían correctamente, no interpretaban correctamente las escrituras para poder responder a las preguntas de Jesús. No tenían un correcto conocimiento de la palabra de Dios para poder contestar correctamente esta palabra de Dios, Jesús, que le estaba enseñando
el significado del sábado. Por ese motivo se quedaron callados sin palabras. Bueno, vamos a la pregunta número 3 siguiente. Hermana Rocío, pastora, ¿está por allí? ¿Por qué Jesús estaba enojado y profundamente entristecido? Jesús se le quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Gracias. Amén. ¿Por qué entonces Jesús los quedó mirando, pero con una mirada de enojo y a su vez una mirada de tristeza, de lamentación por estos líderes religiosos? Jesús enojado y entristecido estaba, ¿por qué? Por sus perversas intenciones. Porque ellos tenían una intención mala contra la voluntad de Dios, de rebelarse contra la voluntad de Dios. Además estaba Jesús triste por sus ignorancias, por su malentendimiento de la palabra de Dios y por su dureza de corazón. Esa dureza de corazón es cuando la gente, estos líderes, no cambiaba su forma de pensar, sino seguían tercamente sosteniendo sus ideas en contra de Jesús. Entonces todo esto que se oponía, que se rivalizaba con Jesús, traía un enojo, realmente una tristeza por parte de Jesús. Además, ellos debían ser líderes religiosos, en realidad, para guiar al rebaño que es el pueblo de Dios. Y que a través de sus guías, ellos tenían que guiarlos a la voluntad, a obedecer a la voluntad de Dios. Pero al contrario, ellos siendo líderes, estaban desobedeciendo y yendo en contra de la voluntad de Dios. Estaban perdidos, sin conocer, sin reconocer la voluntad de Dios, que es Jesucristo. Esto es lo que estaba pasando con los líderes religiosos de esa época. Jesús está enojado y decepcionado no por su ignorancia, sino por su terquedad. Lo que más pone a triste a Jesús no es su ignorancia, porque la ignorancia podía ser enseñada, pero lo que no es posible corregir es terquedad. Cuando a pesar de las enseñanzas de Jesús, ellos no querían aceptar y tomar esas enseñanzas, sino querían quedarse sin cambio de su forma de pensar. La terquedad era lo más imposible de poder ayudarlos. La terquedad se traduce en el no arrepentirse, no cambiar de forma de pensar. Por lo tanto, no cambiar de su actitud de rebeldía. Esto era lo más terrible, porque ni siquiera Jesús los podía ayudar a que ellos cambiaran de parecer. Por lo tanto, amados hermanos, el peor enemigo de la vida religiosa para seguir a Dios es el no arrepentirse. El ser terco, el de no querer cambiar su forma de pensar, esa terquedad, ni siquiera Dios lo puede ayudar. Si uno es terco y sigue con sus ideas equivocadas y sigue rebelándose contra Dios, ni siquiera Dios lo puede ayudar. Por lo tanto, la bendición es poder arrepentirse. El hecho de poder entregar nuestro corazón en la mano de Dios, Jesús, y decirle: Jesús, moldéame por favor, enséñame, cámbiame, transfórmame, renuévame. Ese es el mejor corazón de ofrenda que podemos entregar a Dios. Al no querer arrepentirse, al no querer cambiar, ni siquiera Dios puede salvarlo. Es justamente el enemigo, la táctica y la artimaña que el enemigo utiliza, porque el enemigo puede empezar a manipular pensamientos. Y una de las cosas que el enemigo utiliza, una de las tácticas que utiliza el enemigo es hacerlo terco a uno, hacerlo inamovible de su forma de pensar, hacerlo para que él no pueda arrepentirse. Y eso es la manera que el enemigo utiliza para que uno peque contra Dios. Bueno, entonces, esta situación que ve Dios, Jesús, en los líderes religiosos, les produjo mucho enojo y tristeza. No sé si Jesús hoy estaría parado hoy día en este mundo también. ¿Qué dirá Jesús con nuestros líderes religiosos? ¿No estará enojado y entristecido también? Entonces tenemos que nosotros realmente entender cuál es la voluntad de Dios para que Jesús no se ponga tan triste y enojado contra nosotros.
humildes, arrepentirnos fácilmente, dejar nuestro corazón y nuestra mente en la mano de Dios para que el Espíritu Santo de Dios nos moldee y nos cambie y nos enseñe su verdad y que podamos realizar la voluntad de Dios, que la palabra de Dios, escuchamos la palabra, lo aceptamos, lo tomamos, lo obedecemos, Señor, lo tomamos, lo recibimos, Señor, queremos además poner en obra esto, obedecemos. Esto es la mejor manera de llegar a la bendición de Dios. Entonces Dios los acompañará y no los abandonará como lo hizo Dios con los judíos en la época de llevarlo a cautiverio a Babilonia. Vamos a la pregunta número 4. Ahora sí, a ver, Yuri, por favor. Adelante, Yuri, por favor. O Carolina, adelante. ¿Qué le dijo Jesús al hombre? ¿En qué aspecto era difícil obedecer la palabra de Jesús? ¿Qué ocurrió cuando él obedeció la palabra de Jesús? Y le dijo al hombre, extiende la mano, la extendió, y la mano le quedó restablecida. Bueno, fíjense que no solamente Jesús puso a este hombre en medio de todos, un hombre que siempre estaba ahí en un rincón, escondidito, acurrucado, siempre fuera de la vista de la gente, pero Jesús lo sacó, dijo, párate, en el medio de todo lo puso, y no solamente lo puso en el medio de todo, sino Jesús le dijo, extiende la mano. Ahora, abre tu mano. Esa mano que él no podía extenderla porque no obedecía, estaba la mano seca, es decir, la mano estaba inmovilizada, paralizada, él no podía extender la mano. Pero acá dice que la extendió. ¿Cómo la hizo? ¿Por qué? Porque su fe y la obediencia lo hizo para que pudiera extender la mano. Para este hombre, la mano seca o la mano paralizada era en realidad su debilidad, era su punto débil, era su vergüenza. Además, era su dolor y su tristeza. Y esta mano paralizada era la causa de su desesperación y la carencia de esperanza. Toda su vida había sido caduca a través de esta mano que le quedó inservible. La mano seca, de alguna manera, muestra el estado de pecado espiritual nuestro también. Fíjense que para este hombre, a raíz de esta mano, su vida espiritual también quedó trunca. De alguna manera quedó en medio de la tristeza, en medio de desesperanza, sin poder esperar en Dios su futuro. En cambio, cuando Jesús lo puso en el medio y le dijo, extiende tu mano, el hombre creyó en Jesús, creyó en esta palabra de Jesús. Él había escuchado que Jesús era un hombre enviado de Dios, que hacía milagros, sanaba enfermedades, levantaba lisiados, hacía ver a ciegos. Entonces, este hombre de alguna manera había escuchado rumores de este Jesús, porque ese pueblo de Capernaum no era tan grande, sino que ese rumor se propagó no solamente en Capernaum, sino en todo Israel, hasta fuera de Israel. Ustedes después van a ver que hasta este rumor trajo gente desde hasta Tiro y Sidón, que es al norte en Siria. Es decir, este hombre creyó en Jesús y obedeció a Jesús. Confió en Jesús con la fe de que Jesús, solamente Jesús, le restauraría su vida, su mano, ese punto débil que es su vergüenza, su pecado. Todos de alguna manera tenemos un problema, ¿cierto? Todos tenemos un punto débil, todos tenemos una vergüenza a través de nuestro pecado, es decir, debido al pecado. Por lo tanto, tenemos nosotros siempre allí escondidito una mano paralizada para poder extender a Jesús. Empecemos a pensar, ¿cuál es mi punto débil? ¿Cuál es mi vergüenza ante Dios? ¿Cuál es mi pecado ante Dios? Mi forma de actuar, mis iras, mi forma de rechazar la palabra de Dios o de desobedecer la palabra de Dios o no poner a Dios por delante o no obedecer la palabra de Dios o pensar siempre en mí primero que en Dios. Decimos que Dios primero, pero hacemos nuestras cosas primero.
nuestros hijos es primero que Dios, mi trabajo es primero que Dios. Empezamos a ver que si todos esos puntos que son una vergüenza para Dios, es el momento de extender esa mano hacia Jesús. Entregar, abrir nuestro corazón y arrepentirnos ante Dios. Confiar en Dios. Si aquí podemos comparar entre este líder religioso, los fariseos y los maestros de la ley, lo que ellos tenían también, ellos eran hombres, si bien tenían físicamente, no tenían una mano paralizada físicamente, pero tenían muchas manos paralizadas espiritualmente hablando. Y eran hombres que no querían extender esa mano a Jesús. Pero aquí vemos a este hombre que sí extiende, confía en Jesús y extiende esa mano en obediencia. Acepta la palabra de Dios, la toma y la pone en ejecución y extiende esa mano. Son dos cosas diferentes. Vemos dos personajes aquí que se contrastan, siendo uno un líder religioso que debía ser como este hombre, no lo es. Y un pobre hombre pordiosero sí lo hace, como un verdadero líder religioso debería ser. Entonces vemos en esta narración, paradójicamente, los líderes religiosos están en contra de Jesús y este hombre sí está obedeciendo la palabra de Jesús y aceptando su palabra. Extender nuestra mano a Jesús. Hoy también el Espíritu Santo te está invitando a ti. ¿Cuál es tu mano débil? ¿Cuál es tu punto de debilidad? ¿Cuál es tu vergüenza? ¿Cuál es tu pecado ante Dios en este momento? No te lo guardes. No te lo quedes allí. Dios te está diciendo, extiéndela. Acércate a Jesús. Levanta tus ojos a Jesús y entrega a Jesús tus puntos de debilidad, tus fallas, donde le fallaste, no te preocupes. Él te aceptará, Él te restaurará. No tengas vergüenza, no tengas pena. Entrégale a Jesús tu vida. Extienda esa vida a Jesús. Ese es el mensaje que Jesús quiere dar a todos nosotros hoy en este momento. Extiende tu mano hacia Jesús. Continuamos con la pregunta número 5. Elisa, por favor. ¿Qué tramaron los fariseos con los herodianos? Hable sobre su perversidad. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Así es. Fíjense, cuando ni bien ocurrió este hecho, los fariseos salieron de la sinagoga. ¿Para qué salieron de la sinagoga? No para transmitir el evangelio de la cosa grandiosa que Jesús hizo sanando enfermos, sino comenzaron a tramar con los herodianos para poder aunar esfuerzos con este grupo sociopolítico de poder que eran los herodianos, de tratar de juntos aunar esfuerzos y matar a Jesús. Fíjense qué perversidad, qué maldad hay en ellos. Vamos a ver qué tipo de maldad tenían estos fariseos. Los fariseos con los herodianos, que eran los aristócratas con el poder político, tramaron para matar a Jesús. Ese era el objetivo, de destruir la voluntad de Dios. Era perverso aunar esfuerzos para oponerse a la voluntad de Dios. Fíjense que a veces cuando el enemigo hace aunar esfuerzos, cuando tiene que rechazar la voluntad de Dios, ellos aunan esfuerzos o para obrar en contra de Dios y de desobedecer la palabra de Dios. Hasta eso pueden aunar esfuerzos. Fíjense, cuando ustedes vean, la gente que se opone a la voluntad de Dios, entre ellos se juntan, empiezan a tramar, a aunar esfuerzos. Y eso lo hace el enemigo. El enemigo aúna esfuerzos también entre ellos. Entonces tenemos que empezar a ver quiénes están del lado de Dios y quienes están en contra de Dios. Y también era perverso matar a Jesús, sabiendo que era alguien enviado por Dios. Y ellos no querían aceptar esto. Y entonces querían matar a Jesús, que era un crimen y una desobediencia terrible en contra de la voluntad de Dios. Era también perverso el no arrepentirse y corregir sus actitudes. Creo que era el peor, la perversidad, la máxima, el no arrepentirse.
Es decir, no corregir sus actitudes. Habíamos dicho que este es el grave problema que tenían los fariseos. Ellos fueron muy tercos. Ellos pensaron que ellos siempre tenían razón, que ellos eran los únicos que tenían razón. Y entonces cuando uno se pone a ser tan terco, no puede ver y discernir la voluntad de Dios. Cuando uno se cierra sus ojos ante la voluntad de Dios. Bueno, esto era un poco lo que ellos querían hacer. Y vamos a ver, el misionero Sergio, por favor, con la pregunta número 6. Adelante. Cuando Jesús se retiró al lago, ¿qué ocurrió? Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Bueno, aquí vemos que Jesús salió también de la sinagoga y se acercó hacia el lago de Galilea. Dice, Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió a él. Aquí podemos ver que la gente vieron en Jesús, a través de este hecho, una diferencia con sus líderes. Sus líderes religiosos no eran como Jesús. En Jesús vieron un liderazgo de amor y de sinceridad que no encontraron en los líderes religiosos de esa época. Ese amor sincero de Jesús fue demostrado cargando la cruz del Calvario y entregando su vida como el cordero del holocausto para derramar su sangre preciosa y quitar el pecado del mundo. Y que hoy día yo pueda recibir ese perdón gracias a ese amor de Jesús, a esa entrega, a ese sacrificio de Jesús de entregar su vida en holocausto para poder cumplir y pagar el precio del pecado mío. Por eso ese amor de Jesús, yo soy el que estoy siendo beneficiado por ese amor sincero de Jesús, que el pueblo de Dios en ese momento vieron en Jesús y que no vieron en los líderes religiosos de esa época. Eso nos da mucho que pensar. Yo siendo un discípulo de Jesús, ¿cómo debería ser para ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿Al estilo fariseo o al estilo de Jesús? El amor de Jesús no solo era de palabras, sino era llevado a cabo a través de hechos, de obras, de acciones en su vida, de poder salvar inmediatamente a ese hombre que estaba en medio de esa perdición, de remordimiento y de tristeza y de infelicidad. Ese amor de Dios era llevar de un hombre que estaba infeliz, llevarlo a la felicidad de Dios. De un hombre que estaba en medio de invalidez, tanto físico y espiritual, llevarlo a la sanidad y restauración físico y espiritual. ¿Y eso quién lo hizo? Jesús, que hoy día también sigue haciéndolo porque Jesús está con nosotros. Él vive. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este mismo Jesús está aquí con nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña que ese Jesús todavía obra en nosotros, haciendo esta gran obra en nosotros, pero lo hace con amor y a través también nuestro hace Jesús esta obra. Y Jesús quiere que hagamos esta obra a través de ese mismo amor que Jesús llevaba en su corazón. Que Dios, el Espíritu Santo, nos derrame a través de su poder para que ese amor de Jesús se derrame en nosotros, que nosotros seamos ese el verdadero enviado, el verdadero el emisario, misionero, porque la palabra apóstol significa eso, que nosotros seamos ese apóstol de Jesucristo. Como la palabra en Santiago 2:26 nos dice que nuestra fe sin obras es muerta, si todo esto lo conocemos, fíjense, entre los grupos religiosos yo les mencioné que había unos grupos llamados los esenios. Los esenios eran los que sí conocían todos con la cabeza, pero su corazón y su obra no lo llevaban a cabo a través de sus hechos y acciones. Por lo tanto, si nosotros somos como los esenios, siempre nos encerraríamos en una cueva y no influenciaremos a los demás, no transmitiríamos, no predicaríamos a los demás el mensaje de Jesús, terminaríamos siendo unos esenios. Una fe sin obras, dice la palabra de Dios, es muerta, por lo tanto de nada sirve.
Si nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús, tenemos fe en Jesús y sabemos que Jesús, nuestro Señor y Salvador, está con nosotros en este reino que está entre nosotros, este Jesús hace esta obra en nosotros, a través nuestro. Entonces, tenemos que tener esta fe con obras, que es una verdadera fe, el verdadero pistis. Vamos a la pregunta número 6. A ver, volvemos otra vez a la hermana Aileen, por favor, de Buenos Aires. ¿Por qué una gran multitud acudía a Jesús? ¿Cómo era su condición en aquel tiempo? Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Gracias. Fíjense en ese momento lo que está ocurriendo. Cuando empieza Jesús a demostrar este amor, ¿quiénes eran los que reconocieron? El pueblo empezó a reconocer. Eran hombres que estaban totalmente acosados por los romanos, oprimidos, castigados. Le quitaron todos sus bienes como impuestos a los romanos. Eran hombres que vivían en medio de la pobreza, en medio de una vida difícil. Además tenían una vida enferma. Entonces era una vida muy deplorable. Y cuando se enteraron que todo esto que hacía Jesucristo traía una felicidad, un bienestar, una restauración en sus vidas, una sanidad, que Jesús era el Dios que sanaba todo tipo de enfermedades. Entonces esta noticia, este rumor corrió por todo Israel y más allá de la frontera de Israel. Y dice aquí que acudieron también a él, vinieron a Jesús de muchos lugares, no solamente de Judea, que es el lugar donde estaba Jesús en Jerusalén, y también de Idumea, y también del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Vamos a ver un poquito qué son estos lugares. Aquí dice Judea y Jerusalén. Y si ustedes ven el mapa, no sé si pueden llegar a alcanzar a leer estas letras pequeñas, pero les voy en letras grandes podemos ver que aquí está Jerusalén. Ustedes podrán ver que Jerusalén está aquí. Esto es Jerusalén. Y toda esta región al sur se llama Judea. No solamente de Judea venían, sino también de Jerusalén y también de Idumea. Todos venían a donde estaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en Capernaum, en este lugar. Y no solamente de este lugar, sino del otro lado del Jordán. Aquí está el río Jordán, y del otro lado significa esto de Perea y Decápolis, y todas estas zonas también venían hacia a Jesús. Y ni que hablar de Galilea, ¿no? La gente de Galilea, por supuesto. Entonces, si venían de Idumea, de Judea, hasta de Samaria, hasta venían gentes del norte, esto ya es extranjero, esto es Fenicia, es Siria, Fenicia, y venían gentes también del lugar llamado de Tiro, y más acá arriba estaba Sidón también. Esto es Sarepta, Sidón. Todos estos lugares también venían con este rumor de venir a ser sanado. La gente buscaban a Jesús en primer lugar por la sanidad, no para en busca de las verdades, de aprender la verdad del evangelio del reino de Dios. Todos querían escuchar un rumor de que, mira, Jesús sanó a este hombre de la mano que estaba paralizada instantáneamente. Él, un hombre milagroso, sanó la enfermedad instantáneamente. Ninguno que fue a Jesús salió sin poder sano. Todos regresaron sanos. Vayamos. Todos los enfermos, todos se juntaron, eran todos hombres enfermos. La mayoría eran hombres que tenían padecimientos para que Jesús los sanara. Por eso, entonces, fíjense acá, dice la palabra de Dios que la gente querían llegar a Jesús y para que al menos querían tocarlo. Fíjense, pues como habían sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaba sobre Jesús para tocarlo. Eso es lo que querían hacer. Querían tocar y lo único que querían era ser sanados. Entonces la intención de Jesús no es solamente venir a sanar enfermedades, sino primeramente
de predicar el evangelio y para que la gente se arrepintiera y pudiera ser perdonado de sus pecados y a su vez como de regalo ser sanado también. Entonces Jesús le encargó a sus discípulos que le tuviera preparado una pequeña barca para que pudiera estar alejado de la multitud. Y muchas veces Jesús utilizó esta técnica de poner una barca en medio alejado de la orilla para que la gente no pudiera acercarse a la barca donde estaba Jesús. Entonces eso permitía que la gente en la orilla pudiera escuchar los mensajes que Jesús predicaba. En ese momento, entre las gentes que estaban enfermos, también habían muchas gentes endemoniadas. Y por eso dicen estos espíritus malignos, estos demonios, se postraban ante Dios, hacia Jesús, diciendo, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. O sea, que hasta los demonios reconocían a Jesús. Pero Jesús ordenó terminantemente para que no abrieran boca, para que no le dijera esto, porque eso no ayudaba, porque dijimos que la gente malinterpretaba acerca de quién es Jesús. Ellos tenían una noción equivocada del Mesías, Hijo de Dios, porque ellos, si ellos decían que Jesús es Hijo de Dios, es el Mesías, lo querían llevar a ser un rey político. Por lo tanto, Jesús no permitía a los demonios a dar a conocer esto. Bueno, fíjense, en esta situación, Jesús está viendo toda esta gente acercándose, atropellando, acudiendo a él de gran multitud de todas partes. Es como que fueran un rebaño sin pastor. Ellos en busca de su solución de sus problemas. Los líderes religiosos que debían ser sus pastores, ellos no cumplían los requisitos que Dios le mandaba. Vamos a la pregunta número 1 de la parte 2, donde Jesús ahora designa a unos 12 apóstoles. A ver, ¿quién le tocaba? Volvemos entonces otra vez a hermana Laura, por favor. Amén, paz. ¿A dónde fue Jesús y qué hizo ahí? ¿Por qué Jesús designó discípulos en aquella época pecaminosa? Pensemos sobre la soberanía de Jesús que llamó a los que quiso. ¿Cómo era la reacción de los escogidos? Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Amén. Amén, amén. Fíjense lo que hizo Jesús. Ahora, después de enseñar, predicar, él subió a una montaña. No aclara qué montaña, pero en ese lugar al norte de Capernaum, cerca de Capernaum, había muchas montañas y él se reunió en una montaña y eso es poco para poder alejarse de la multitud. Y Jesús, en otros evangelios, habla de que Jesús se alejó para pasar la noche en la montaña y estar orando allí. ¿Y por qué? Porque Jesús quiso llamar, dijo, esta multitud, hay que solucionar esta multitud que están perdidos. Esto es como un rebaño perdido, dice Jesús. Tenemos que buscar. Estos líderes religiosos no sirven. Los fariseos, los maestros de la ley, y todos estos líderes o los saduceos no sirven como líderes. No están haciendo la voluntad de Dios. Entonces Jesús quiere formar un grupo de líderes y hacerlos discípulos. Entonces el pueblo en ese momento vivía en medio del pecado, en medio de la perdición, en medio de estar deambulando, perdidos espiritualmente hablando. Y ese pueblo, en medio del pecado, era acosado y oprimido por los conquistadores romanos. El pueblo deambulaba espiritualmente y parecía un rebaño sin pastor. Entonces Jesús llamó y nombró discípulos para ser los pastores del rebaño perdido, sin rumbo de esa época, para que los guiaran a ellos con la palabra de Dios, para que ellos vinieran a Dios, para que ellos fueran pueblo de Dios a través de la obediencia. Y esta obra Jesús lo quiso llevar a través de unos líderes que nombró llamados discípulos o apóstoles. Entonces, una de las gran cosas que Jesús
hizo en este momento es formar líderes. El liderazgo espiritual para que puedan guiar a los demás perdidos espiritualmente que están en medio del pecado, únicamente pueden ser guiados por los líderes espirituales que creen en Jesucristo, que tengan una fe correcta en la palabra de Dios. Entonces Jesús quiere formar este grupo. Entonces vamos a la pregunta número 2. Hermana Lucero, por favor. ¿Cuántos discípulos designó Jesús? ¿Cuál era el propósito de nombrar discípulos? ¿Qué tipo de persona quería formar Jesús cuando llamó a los discípulos predicador, autoridad espiritual? Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Bueno, muy bien. Jesús llamó a estos líderes, pero vamos a ver qué cualidades, qué características querían que Jesús tuviera estos líderes, que son los discípulos. Aquí habla de que Jesús nombró 12 discípulos. El número 12 es un número en la Biblia muy especial y los llamó como apóstoles. Designó a 12 para hacer ¿qué? Para que lo acompañaran. ¿Acompañaran a quién? A Jesús. Una de las tareas que un buen discípulo de Jesús debe hacer es de acompañar a Jesús, es de estar pegado a Jesús, es de estar siempre junto a Jesús para aprender sus enseñanzas, para poder que Jesús siempre esté obrando en él. Es decir, esta palabra de acompañar dice, el verdadero discípulo y apóstol de Jesús, si yo soy un verdadero discípulo de Jesús, debo ser alguien que esté siempre con Jesús, estar aprendiendo constantemente de Jesús. Y luego, no solamente quedar junto con Jesús, sino para ser enviados a predicar. Estar con Jesús, pero no solamente estar con Jesús, sino para ser enviados a predicar. La palabra apóstol es enviado, ser enviado. Por lo tanto, el verdadero discípulo no es siempre quedarse encerrado en su casa mirando la Biblia, orando y alabando a Dios. El verdadero discípulo de Jesús es aquel que, estando junto con Dios, debe aprender la palabra, debe escuchar la palabra, las enseñanzas de Jesús, alabar y orar, por supuesto, pero debe salir porque son enviados a predicar la buena nueva del reino de Dios. El verdadero cristiano no es solamente quedarse con el evangelio en su corazón, sino es aquel que pone en la práctica de llevarlos a predicar, llevar el mensaje, y esa es la voluntad de Dios, y llevar esta buena nueva del reino de Dios que trajo Jesucristo. Pero no solamente predicar, dice, además tenía que ejercer autoridad que Jesús nos da para poder expulsar demonios. Todo aquel verdadero discípulo, dice la palabra de Dios, es aquel que debe tener la autoridad para expulsar demonios. Los demonios son muy engañadores. Estos quieren pensar que nosotros somos todos unos debiluchos. Pero la palabra de Dios, Jesús nos dio una autoridad por encima de estos demonios. Y nosotros tenemos esa autoridad. Los verdaderos discípulos, hijos de Dios, podemos expulsar demonios en el nombre de Jesús. Y el Hijo de Dios fue enviado justamente y precisamente para destruir las obras del diablo, dice 1 Juan 3:8. Por lo tanto, Jesús, a través nuestro, con esa autoridad que nos ha dado, quiere destruir las obras que el enemigo diablo realiza a través de estos demonios, espíritus inmundos y malignos en la gente. Cambiando su forma de pensar, haciendo terco, haciendo rebelar contra Dios, queriendo rechazar la voluntad de Dios, dando enfermedades, dando pensamientos equivocados para que toda su vida sea en contra de ellos, por lo tanto, que Dios no esté en ellos. Fíjense qué es lo que pasa si Dios no está en uno. ¿Qué pasa si Dios no está en uno? ¿Qué pasó cuando Dios no estaba con el pueblo de Israel? Fueron atacados por los enemigos, por Babilonia. Entonces la táctica que el enemigo quiere utilizar es que nosotros, a través de pensamientos y desobediencias, nuestra forma de obras equivocadas, que nosotros desobedezcamos a la palabra de Dios, como hizo a Adán y Eva. Entonces Dios no tiene más remedio que alejarse de uno, no tiene más remedio que abandonar a uno. Y si Dios nos abandona, ¿a quién estamos expuestos? Estamos expuestos al enemigo.
Por lo tanto, ¿cómo podemos evitar esto para que el enemigo no esté en mi vida, que no me venga a atacar otra vez? Nosotros tenemos que estar junto con Dios. Y la manera de estar junto con, acompañar a Jesús, es obedecer su palabra, aprender su mensaje, escuchar de Jesús. Fíjense que los discípulos durante 3 años acompañaron a Jesús para escuchar sus enseñanzas, para aprender el mensaje del reino de Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, si yo estoy constantemente aprendiendo la palabra de Dios para poder llevarlo a la práctica en mi vida, la tomamos, le decimos amén, Señor, así será en mi vida, la ponemos en práctica inmediatamente, entonces esa es la manera que el Espíritu Santo de Dios esté constantemente conmigo. Y si el Espíritu Santo está conmigo, nos hace darnos cuenta de nuestros errores y de arrepentirnos. Y el arrepentirnos lo hacemos inmediatamente y no somos tercos como los fariseos. Entonces Jesús está conmigo y el enemigo nunca estar atacando a nosotros. Los demonios no pueden acosar mi vida de esta manera. ¿Está claro, hermanos, esto? Amén. Bueno, vamos a la pregunta número 3 siguiente y vamos a hablar acerca de cuáles eran los nombres de los 12 discípulos. Y hermano Aldo, ¿no? Le tocaba a usted. Sí, amén. Hable sobre los nombres de los 12 discípulos. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Amén, amén. Entonces, estos fueron los 12 discípulos, los 12 que Jesús nombró, y especialmente a Simón le dieron un nombre especial, y a Jacobo y a su hermano Juan también, y a todos los demás que está aquí. Andrés, sabemos que es el hermano de Simón aquí, Simón Pedro, su hermano es Andrés. Estaba también Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo. Este Jacobo es otro Jacobo. Fíjense que acá hay otro Jacobo, son 2 Jacobos. Por eso, para poder diferenciarlo, a este Jacobo lo llamó Jacobo, hijo de Alfeo. Este primer Jacobo, el hijo del Zebedeo, es el primero que es en realidad el primer mártir. Y después está Tadeo, Simón, aquí está el celote, el hombre Simón, yo le dije que del grupo de los celotes, y Judas Iscariote, que le traicionó a Jesús. Jesús llamó a discípulos de diferentes personalidades y de oficios. Sabemos que entre ellos había pescadores, tanto como Simón, Andrés, Juan y Jacobo eran pescadores. Sabemos que Mateo era un recaudador de impuestos. Así también Jacobo, Tadeo, Simón, Judas eran todo de diferentes de ocupación o de oficios. Jesús los llamó para ser apóstoles. Dice, la palabra apóstolos o apóstolos en griego significa enviado o representante, mensajero o embajador, misionero en griego. Entonces Jesús llamó a apóstoles para que ellos fueran los que lleven el mensaje del Evangelio de Dios a los que necesitan. Y por lo tanto, el número 12 representa un nuevo orden de líderes que Jesús quiere formar para el pueblo de Dios. Ustedes saben en la antigüedad que Dios primeramente a través de los 12 hijos de Jacob formó a los 12 tribus de Israel. A través de esos 12 tribus de Israel, Dios formó al pueblo de Dios. Ahora Jesús, a través de esos 12 discípulos, quiere empezar a formar un nuevo pueblo de Dios. Y este nuevo pueblo de Dios se forma no a través del linaje ni por la herencia de sangre, sino este pueblo de Dios ahora se forma a través de la fe en la palabra de Dios. Entonces estos 12 discípulos son los que van a salir a predicar el Evangelio. Esa era la intención de Dios en principio, Jesús. Entonces Jesús llama. Fíjense lo que Jesús ve en ese momento
hay un rebaño sin líderes religiosos, es como un rebaño sin pastor, y Jesús entonces llama a estos líderes apóstoles para formar unos verdaderos pastores de esa época. De alguna manera los discípulos significa ser pastores también. Todos discípulos son los que tendrán que guiar a un rebaño que no conoce a Jesús. En ese sentido es pastor. Somos también unos líderes religiosos. Somos enviados de Dios, enviados de Jesús. Somos representantes de Jesús. Somos mensajeros y también misioneros de Jesús. Todos nosotros, todos somos discípulos de Jesucristo que debemos cumplir estas misiones que Jesús nos ha encomendado. Entonces, en principio, Jesús comienza este ministerio nombrando a estos 12 discípulos que tienen estas funciones. Lo que los líderes de esa época, como los fariseos y los maestros de la ley, no podían, no cumplían. Jesús quería cumplir la voluntad de Dios a través de esos discípulos, 12 apóstoles en primer lugar, que a través de ellos fueron formando más discípulos hasta formar un nuevo pueblo de Dios a través de la fe y no a través de la herencia sanguínea. Pregunta número 3 siguiente. Le voy a pedir entonces a Carolina, por favor. ¿A quiénes dio Jesús otro nombre especialmente? Hable sobre la visión y la esperanza de Jesús, quien designó discípulos y quería formarlos. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo, su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quien le llamó Boanerges, que significa hijo de trueno. Bueno, especialmente a 3 de ellos Jesús le dio un nombre muy especial. A Simón, sabemos muy bien, a este Simón lo llamó Pedro. La palabra Pedro significa en griego roca, y en arameo se llama Cefas. Por eso en algunas partes aparece como Cefas, o en otros evangelios aparece como Pedro. O Pedro, Cefa es lo mismo, significa roca, pero Pedro es en griego y Cefas es en arameo. ¿Por qué Jesús llamó a Simón Pedro, piedra, roca? Porque simboliza una fe firme e inamovible. Y dijo que a través de esta fe que Pedro confesó, Jesús iba a establecer su iglesia. Entonces los discípulos de Jesús son hombres y mujeres que confiesan a Jesús como nuestro Señor y Salvador y como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que a través de esa fe firme e inamovible pueda construir y formar esa iglesia de Cristo. Y a los hijos de Zebedeo, el pescador, que fueron Jacobo y Juan, a ellos Jesús los llamó Boanerges. Boanerges en griego significa trueno. ¿Por qué trueno? Aparentemente Jacobo y Juan eran hombres no muy mansos y tranquilos. Por eso a lo mejor le habrá dado este nombre trueno. Eran muy fieles a Jesús. Eso es por cierto. Hasta tal que Jacobo fue el primer mártir, el primero que Herodes lo mató cuando comenzó la persecución a los cristianos después de la muerte y resurrección de Jesús. Y sabemos que Juan es el discípulo que escribió el Evangelio de Juan y de las 3 epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, estos son los nombres de los discípulos de Jesús que Jesús quería formar. A diferencia de los líderes religiosos de esa época, Jesús quería formar los verdaderos discípulos, verdaderos siervos de Dios. Para eso tenía que estar con Jesús y aprender de Jesús, porque Jesús fue el modelo y el ejemplo de ellos, para mostrarle a ellos cuál debe ser la función de un discípulo, un verdadero hombre de Dios. Por lo tanto, hoy día también Jesús está con nosotros y Jesús quiere que nosotros también acompañemos a Jesús a través de sus mensajes, del aprendizaje de sus palabras, para que nosotros podamos ser realmente estos verdaderos discípulos y apóstoles hoy día, para que podamos llevar el mensaje del Evangelio de Jesús y a predicar a todos aquellos rebaños perdidos que están en medio de la perdición o en medio del pecado. Y esta tarea Jesús nos ha encomendado
a todos los discípulos que somos nosotros. Y queremos terminar con este recuerda. Recuerda que Jesús nos ha llamado, sí, a ti y a mí. Jesús nos ha llamado para ser su discípulo. Y la tarea del discípulo es de llevar el Evangelio de Jesucristo al mundo con un verdadero amor y abnegación, como nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado el ejemplo. Nos ha mostrado cómo obedecer la voluntad de Dios, de que Jesucristo nos dijo que llevemos este Evangelio a toda criatura, como dice en Mateo 28, 18 al 20. Jesucristo nos está diciendo que llevemos el Evangelio al mundo. Jesús no dice que llevemos solamente a tu familia, a tus amigos o a tu pueblo. Jesús dice, llévalo hasta el confín de la tierra. Este es el mensaje y la orden que dio Jesús a todos nosotros, llevar donde sea. Y Jesús es el modelo a seguir. No busquemos modalidades de nuevas modalidades, de nuevas iglesias, nuevas modalidades modernas. Hay que seguir el modelo a seguir, el ejemplo a seguir es Jesucristo. Ese corazón entregado, ese corazón de un verdadero amor y abnegación por el rebaño, con un corazón de un verdadero pastor que fue Jesús. Por eso Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor, que todos debemos seguir ese ejemplo del buen pastor de Jesús y para llevar el Evangelio al rebaño perdido del mundo. Y ese es ser un verdadero discípulo. Amén, hermanos. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a recordar la palabra de hoy para terminar y queremos entregar nuestro corazón. Extendamos nuestra mano paralizada, nuestra mano oculta, nuestro lado de vergüenza, nuestro lado pecaminoso, o este lado que todavía no le estoy haciendo la obediencia a la palabra de Dios, este corazón entreguemos a Dios y digámosle al Señor Jesús, he aquí, Señor, te entrego mi vida a ti, extiendo mi vida hacia ti, mi Jesús, utilízame para tu reino como un verdadero discípulo. No me quiero quedar encerrado en mí mismo como aquel hombre de la mano seca, la mano paralizada. Quiero ser un verdadero hombre que salga a proclamar que Jesús, tú vives en mí, que tú reinas, que tú eres el verdadero Rey que has venido a salvarnos de nuestro pecado. Señor Jesús, oremos y demos gracia y pidamos al Espíritu Santo de Dios que ahora nos toque nuestro corazón para obedecer este mandamiento de Jesucristo de Mateo 28, 18 al 20. Sigamos el modelo de Jesús y obedezcamos su mandamiento. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y oremos en voz alta, por favor. Padre Santo Celestial, gracias, amoroso Rey. Aquí estamos, Señor, postrados ante tu grandeza con suma humildad, Señor, a través de esta palabra, Señor, que el Espíritu Santo nos moldee en nuestro corazón para poder obedecer a tu palabra, Señor. Gracias por habernos llamado como tus discípulos, Señor. Gracias por querer utilizar nuestra vida, Señor. Extendemos nuestra vida que tú nos has dado no es simplemente para nosotros mismos, sino para que nosotros podamos entregarte a ti, que tú puedas utilizar para los demás, para utilizar nuestra vida, para guiar a los rebaños, a otras vidas en perdición, para que te reconozca Jesucristo como Señor y Salvador, Señor. Que seamos nosotros los que salgamos a luchar contra ese enemigo invisible que constantemente está acosando, está oprimiendo, está dando enfermedades, está dando pensamientos de rebeldía contra ti, Señor. Destruimos esta obra del enemigo a través de tu poder, Jesucristo, y tu autoridad que nos has dado. Y reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del enemigo en nuestra vida. Y reprendemos y expulsamos en el nombre, con toda autoridad, en el nombre de Jesús, todo enemigo, diablo, demonio que está acosando mi vida, que está tratando de engañar mi vida, fuera de mi vida. Sal de nuestra vida. Sal en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la bendición de Jesucristo en la vida de tus hijos, Señor, de tu pueblo de Dios reunido. Y dale, Señor, a través de ese Espíritu Santo, esa autoridad del nombre de Jesucristo.
que sigamos fielmente como una roca en esta fe en ti, Señor, en esta palabra tuya, y obedezcamos tus mandamientos y salgamos a proclamar este evangelio a los que no te conocen, Señor. Gracias te damos esta noche otra vez, Señor. Gracias por habernos designado como tus discípulos. Y utilízanos, Señor, que el Espíritu Santo nos llene con tu palabra y de tu autoridad y poder. En el nombre de Jesús, Señor, derrama en este momento poder y autoridad sobre tu pueblo. El Espíritu Santo de Dios toca su vida. Rechazamos toda obra del enemigo en nuestra vida. Enemigo, a ti te ordeno, sal de nuestra vida. No podrás acosar más en nuestra vida porque la sangre de Jesucristo está derramada sobre nuestra vida. Aceptamos, confesamos y declaramos esa sangre preciosa que ha sido derramada en nuestra vida. La proclamamos, Señor, la confesamos, la estamos aceptando y declarando de fe que enemigo no tendrá más dominio sobre nuestra vida. Solamente Jesús, tú eres el Rey de nuestra vida. Jesús, tú eres solamente el Rey de nuestra vida. Señor de señores. Gracias, Señor Jesús. Bendice nuestra vida y permítanos para que esta semana salgamos a la primera persona que nos cruce en la calle, podemos predicar este evangelio y bendecir a ellos, Señor, para que su vida también se venga a tus pies, Señor, para que también podamos ser tu instrumento de predicar este evangelio. En el nombre de Jesucristo los bendecimos y lo declaramos en el nombre de Jesús, tus verdaderos discípulos. Amén y amén. Gloria a Dios.